¿Por qué el sufrimiento parece tocar a nuestras puertas justo cuando menos lo esperamos? ¿Por qué las tormentas de la vida llegan en los momentos más inesperados, cuando creemos tener todo bajo control? Esta pregunta ha resonado en el corazón humano durante milenios, atravesando culturas, generaciones y fronteras. En los pasillos silenciosos de hospitales, en las oficinas donde llegan las cartas de despido, en los hogares donde las familias se desintegran, en las noches solitarias donde la esperanza parece desvanecerse como humo, esta pregunta emerge una y otra vez. El sufrimiento no discrimina entre ricos y pobres, entre jóvenes y ancianos, entre los que han vivido vidas ejemplares y aquellos que han cometido errores. Llega como una visita no invitada, transformando nuestras certezas en dudas, nuestros planes en ruinas, nuestras sonrisas en lágrimas. Pero dentro de esta realidad universal del dolor humano, existe algo extraordinario, algo que desafía la lógica del mundo moderno. Existe la figura de un hombre que vivió hace 2000 años, que conoció íntimamente tanto la alegría como el sufrimiento, que caminó entre los desechados de su sociedad y que, después de su muerte, se convirtió en el refugio de millones de almas desesperadas. Este hombre es San Judas Tadeo, el apóstol de las causas imposibles, el santo que intercede cuando todo parece perdido. Su historia no es solo la de un seguidor más de Cristo, sino la de alguien que comprendió profundamente el misterio del sufrimiento humano y encontró en él un camino hacia la transformación espiritual. En nuestros tiempos actuales, cuando la ansiedad se ha convertido en una epidemia silenciosa, cuando la depresión toca a nuestros seres queridos, cuando las crisis económicas destruyen los sueños de familias enteras, cuando las enfermedades llegan sin aviso y cambian nuestras vidas para siempre, necesitamos más que nunca comprender las enseñanzas profundas que San Judas Tadeo nos dejó. No se trata simplemente de rezar una oración mecánica o encender una vela con la esperanza de obtener un favor divino. Se trata de entender que existe una sabiduría espiritual milenaria, probada por generaciones de creyentes, que puede transformar nuestra relación con el sufrimiento y abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos no son simples consejos de autoayuda disfrazados de espiritualidad, ni tampoco fórmulas mágicas que prometen soluciones instantáneas. Lo que encontrarás es algo mucho más profundo y poderoso, las 7 prácticas espirituales que San Judas Tadeo, a través de su intercesión y su ejemplo de vida, ha revelado a aquellos que se acercan a él con corazón sincero y fe auténtica. Estas prácticas han transformado vidas, han sanado familias, han abierto caminos donde parecía no haberlos, han traído paz en medio de tormentas que parecían interminables. Para comprender verdaderamente quién fue San Judas Tadeo y por qué se convirtió en el santo de las causas imposibles, debemos transportarnos al siglo I de nuestra era, a una región que hoy conocemos como Palestina, pero que entonces era una provincia del vasto imperio romano llamada Judea. Era un tiempo de ocupación militar, de tensiones políticas constantes, de esperanzas mesiánicas que bullían en el corazón del pueblo judío como agua a punto de hervir. En este contexto turbulento, en una pequeña aldea de Galilea, nació un niño que llevaría el nombre de Judas, hijo de Cleofás. La familia de Judas Tadeo no era una familia cualquiera. Su padre, Cleofás, era hermano de San José, lo que convertía a Judas en primo carnal de Jesús de Nazaret. Esta relación familiar no era simplemente una coincidencia del destino, sino parte del plan divino que se desarrollaba silenciosamente en los pueblos polvorientos de Galilea. Judas creció conociendo íntimamente a su primo Jesús, compartiendo con él no solo los lazos de sangre, sino también las tradiciones judías, las enseñanzas de las Escrituras y muy probablemente, las conversaciones profundas sobre el reino de Dios que ya desde temprana edad ocupaban la mente de Cristo. La Galilea del siglo I era una región de contrastes dramáticos. Por un lado, era una tierra fértil, rodeada por el mar de Galilea, donde la pesca y la agricultura proporcionaban el sustento a familias trabajadoras como la de Judas. Por otro lado, era una región bajo el yugo romano, donde los impuestos asfixiaban a los campesinos, donde los soldados extranjeros patrullaban las calles, y donde la esperanza de liberación se mantenía viva a través de las profecías mesiánicas que se transmitían de generación en generación. En este ambiente creció Judas, aprendiendo el oficio familiar, muy posiblemente relacionado con la carpintería o la agricultura, pero siempre con el corazón puesto en algo más grande que las ocupaciones cotidianas.
El momento decisivo en la vida de Judas llegó cuando su primo Jesús comenzó su ministerio público. No sabemos exactamente cómo se produjo el llamado, pero los evangelios nos dicen que Judas Tadeo, también conocido como Lebeo o Tadeo para distinguirlo de Judas Iscariote, fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Cristo. Este llamado no fue casual ni superficial. Jesús, que conocía íntimamente el corazón de cada hombre, vio en Judas Tadeo cualidades especiales, una fe profunda, una lealtad inquebrantable y una comprensión única del sufrimiento humano que lo convertiría, siglos después, en el refugio de los desesperados. Durante los 3 años del ministerio público de Jesús, Judas Tadeo fue testigo de milagros extraordinarios, de enseñanzas que transformaban corazones, de momentos de gloria como la transfiguración, pero también de rechazos, persecuciones y el creciente odio de las autoridades religiosas hacia su maestro. Una de las características más notables de Judas Tadeo era su discreción. A diferencia de Pedro, que a menudo hablaba impulsivamente, o de Juan, que tenía una relación especialmente cercana con Jesús, Judas Tadeo aparece en los evangelios como un hombre de pocas palabras pero de fe profunda. Solo una vez los evangelios registran una pregunta directa suya a Jesús, durante la última cena, cuando preguntó por qué Cristo se manifestaría a los apóstoles y no al mundo entero. Esta pregunta revela la mente contemplativa de Judas, su deseo de comprender los misterios divinos, y su preocupación por que el mensaje de salvación llegara a todos los necesitados. La experiencia de Pentecostés marcó un antes y un después en la vida de Judas Tadeo. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego, Judas recibió no solo el poder para realizar milagros y predicar con autoridad, sino también una comprensión profunda de su misión específica. Mientras algunos apóstoles como Pedro se concentraron en predicar a los judíos, y Pablo se dedicó a los gentiles, Judas Tadeo recibió una vocación particular, llevar el evangelio a las regiones más difíciles, a los pueblos más hostiles, a las situaciones más desesperadas. Sus viajes apostólicos lo llevaron primero por Judea y Samaria, donde predicó entre comunidades que habían sido marginadas por el judaísmo ortodoxo. Los samaritanos, considerados herejes por los judíos puros, encontraron en Judas Tadeo no solo un predicador del Evangelio, sino un hombre que comprendía lo que significaba ser rechazado y malentendido. Desde allí, sus pasos lo condujeron hacia el norte, a Siria, donde las comunidades cristianas primitivas necesitaban fortalecimiento y guía espiritual. Pero su destino final estaba aún más lejos, en las tierras de Mesopotamia y Persia, regiones que hoy corresponden a Irak e Irán, donde las tradiciones paganas estaban profundamente arraigadas y donde predicar el cristianismo equivalía prácticamente a firmar una sentencia de muerte. En estas tierras lejanas, Judas Tadeo se encontró con situaciones que parecían humanamente imposibles. Comunidades enteras dominadas por la superstición, gobiernos hostiles al mensaje cristiano, enfermedades que los médicos de la época no podían curar, conflictos familiares que parecían irreconciliables. Fue en estas circunstancias extremas donde Judas Tadeo desarrolló una comprensión única del poder de la intercesión divina. Aprendió que cuando las fuerzas humanas se agotaban, cuando los recursos naturales se acababan, cuando la lógica humana llegaba a sus límites, ahí era precisamente donde comenzaba a manifestarse el poder sobrenatural de Dios. Los historiadores cristianos primitivos nos cuentan que Judas Tadeo realizó milagros extraordinarios en estas tierras lejanas. No se trataba simplemente de curaciones físicas, aunque éstas abundaron, sino de transformaciones profundas en comunidades enteras. Familias destruidas por el odio encontraron la reconciliación, enfermos desahuciados recuperaron la salud, personas sumidas en la desesperación descubrieron una esperanza nueva y sólida. Pero quizás lo más importante es que Judas Tadeo enseñó a estas comunidades primitivas algo fundamental, que no existe situación tan desesperada que no pueda ser transformada por el poder divino, siempre y cuando se acerque uno con fe auténtica y corazón humilde. Su martirio llegó junto al de San Simón, otro apóstol que había llegado a predicar en las mismas regiones. Según las tradiciones más antiguas, ambos fueron asesinados por sacerdotes paganos que veían en su predicación una amenaza a las tradiciones ancestrales y a su propio poder. Judas Tadeo murió como había vivido, siendo fiel a su misión hasta las últimas consecuencias, intercediendo por aquellos que más lo necesitaban, y dejando tras de sí comunidades cristianas que conservarían para siempre la memoria de su ejemplo y de su poder de intercesión.
Pero la muerte de Judas Tadeo no fue el final de su historia, sino apenas el comienzo de su verdadera misión. Las comunidades que él había evangelizado comenzaron a experimentar que, después de su muerte, su intercesión se había vuelto aún más poderosa. Cuando se encontraban en situaciones desesperadas, cuando oraban pidiendo su ayuda, ocurrían milagros que superaban todo lo que habían experimentado mientras él vivía entre ellos. Esta experiencia se extendió gradualmente a otras comunidades cristianas y con el paso de los siglos, la devoción a San Judas Tadeo como patrono de las causas imposibles se consolidó en toda la Iglesia universal. La razón por la cual San Judas Tadeo se convirtió específicamente en el santo de las causas imposibles no es arbitraria. Su vida entera fue un testimonio de fe en medio de circunstancias imposibles. Predicó en tierras hostiles donde el cristianismo parecía no tener futuro, llevó esperanza a comunidades que habían perdido toda esperanza, intercedió por situaciones que humanamente no tenían solución. Su experiencia personal de fe en medio de la adversidad lo convirtió en el intercesor perfecto para todos aquellos que enfrentan situaciones que superan sus fuerzas humanas. Las enseñanzas espirituales que San Judas Tadeo nos dejó no son simplemente consejos piadosos o reflexiones teológicas abstractas. Son principios profundos nacidos de su experiencia íntima con el sufrimiento humano y con el poder transformador de Dios. La primera de estas enseñanzas fundamentales es la comprensión de que el sufrimiento no es un castigo divino, sino una oportunidad de purificación y crecimiento espiritual. Judas Tadeo aprendió esto durante los años que acompañó a Jesús, observando cómo su maestro transformaba cada dolor en una oportunidad de mostrar el amor divino. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, la primera reacción humana es preguntarnos por qué nos está sucediendo esto, qué hemos hecho mal para merecer tal sufrimiento. San Judas Tadeo nos enseña que esta no es la pregunta correcta. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo puedo usar esta situación para crecer espiritualmente y para acercarme más a Dios? Esta enseñanza no es una invitación al conformismo o a la pasividad. No se trata de aceptar resignadamente todo lo que nos sucede sin hacer nada por cambiarlo. Por el contrario, San Judas Tadeo nos muestra que la verdadera fe activa es aquella que combina la aceptación de la voluntad divina con el esfuerzo humano máximo. Durante su ministerio apostólico, él nunca se conformó con las situaciones injustas que encontraba. Luchó contra la ignorancia predicando la verdad, combatió la enfermedad realizando curaciones, enfrentó la desesperanza llevando esperanza. Pero todo esto lo hizo desde una perspectiva espiritual profunda, entendiendo que él era simplemente un instrumento en las manos de Dios. La segunda enseñanza fundamental que San Judas Tadeo nos transmite es la importancia de la perseverancia en la oración. En nuestros tiempos de gratificación instantánea, donde esperamos respuestas inmediatas a nuestras peticiones, esta enseñanza resulta particularmente desafiante. San Judas Tadeo pasó años orando por la conversión de comunidades enteras antes de ver los primeros frutos de su trabajo. Oró durante meses por enfermos que parecían no mejorar antes de que se produjera la curación milagrosa. Su ejemplo nos enseña que la oración auténtica no es un mecanismo de resultados inmediatos, sino un proceso de transformación gradual que afecta tanto a quien ora como a la situación por la que se ora. Esta perseverancia en la oración no es simplemente una cuestión de repetir mecánicamente las mismas palabras día tras día. San Judas Tadeo nos enseña que la verdadera perseverancia orante implica una profundización constante en nuestra relación con Dios. Cada día que oramos por una situación difícil, no solo estamos pidiendo que esa situación cambie, sino que estamos permitiendo que Dios transforme nuestro propio corazón, que purifique nuestras intenciones, que fortalezca nuestra fe. A menudo, el milagro más grande no es que la situación externa cambie exactamente como nosotros queremos, sino que nosotros cambiemos de tal manera que podamos enfrentar esa situación con una fortaleza y una paz que antes no teníamos. La tercera enseñanza profunda de San Judas Tadeo se relaciona con la importancia de la confianza total en la providencia divina. Esta confianza no es una fe ciega que ignora la realidad, sino una convicción profunda de que Dios siempre tiene un plan, incluso cuando nosotros no podemos verlo. Durante su ministerio en tierras paganas, San Judas Tadeo enfrentó situaciones donde humanamente no había esperanza. Comunidades enteras dominadas por la superstición, gobiernos que perseguían a los cristianos, enfermedades que ningún médico podía curar.
Sin embargo, él nunca perdió la confianza en que Dios tenía un plan para cada situación. Esta confianza en la providencia divina se manifiesta de manera práctica en la capacidad de entregar verdaderamente nuestras preocupaciones a Dios. Muchas veces oramos pidiendo ayuda, pero internamente seguimos cargando con todo el peso de nuestros problemas. San Judas Tadeo nos enseña que la verdadera fe implica un acto de entrega real, donde literalmente colocamos nuestras preocupaciones en las manos de Dios y las dejamos allí. Esto no significa que nos volvamos irresponsables o que dejemos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para resolver nuestros problemas. Significa que hacemos todo lo que podemos hacer humanamente, pero sin la ansiedad y el agobio que vienen de creer que todo depende exclusivamente de nuestras fuerzas. La cuarta enseñanza fundamental que San Judas Tadeo nos transmite es la importancia de mantener la esperanza en medio de la oscuridad. Esta no es una esperanza superficial basada en el optimismo natural o en el pensamiento positivo. Es una esperanza sobrenatural que se basa en la convicción de que Dios siempre puede sacar bien del mal, luz de las tinieblas, vida de la muerte. San Judas Tadeo desarrolló esta esperanza sobrenatural a través de su experiencia personal con la muerte y resurrección de Jesús. Él vio cómo la situación aparentemente más desesperada de la historia, la crucifixión del Hijo de Dios, se transformó en la fuente de salvación para toda la humanidad. Esta esperanza sobrenatural se alimenta constantemente de la contemplación de los misterios de la fe. San Judas Tadeo pasaba largas horas en oración contemplativa, no solo pidiendo por las necesidades concretas de las personas que atendía, sino meditando profundamente en las verdades eternas que dan sentido a toda experiencia humana. La encarnación, la pasión, la muerte y resurrección de Cristo no eran para él simplemente eventos históricos del pasado, sino realidades vivas que continuaban operando en el presente, transformando cada situación humana desde dentro. La quinta enseñanza que San Judas Tadeo nos deja es la comprensión de que los milagros no siempre toman la forma que nosotros esperamos. Durante su ministerio apostólico, él aprendió que Dios responde siempre a las oraciones sinceras, pero no siempre de la manera que nosotros anticipamos. A veces oraba por la curación física de una persona enferma y la curación se producía inmediatamente. Otras veces, la respuesta de Dios era dar a esa persona la gracia para enfrentar su enfermedad con una paz y una dignidad extraordinarias, transformando su sufrimiento en un testimonio poderoso que tocaba los corazones de muchas otras personas. Esta comprensión es fundamental para mantener la fe en medio de situaciones difíciles. Muchas veces perdemos la esperanza porque esperamos que Dios resuelva nuestros problemas exactamente de la manera que nosotros hemos planificado. San Judas Tadeo nos enseña que debemos orar con confianza por lo que necesitamos, pero siempre con la disposición de aceptar la respuesta de Dios, cualquiera que sea. Esta actitud no es conformismo, sino sabiduría espiritual profunda que reconoce que la perspectiva divina es infinitamente más amplia que nuestra perspectiva humana limitada. La sexta enseñanza espiritual que San Judas Tadeo nos transmite es la importancia de la intercesión por otros como camino de crecimiento personal. Una de las características más notables de su ministerio apostólico era que él crecía espiritualmente en la medida en que se dedicaba a interceder por las necesidades de otros. Cuando oraba por familias destruidas, su propia comprensión del amor se profundizaba. Cuando intercedía por enfermos desahuciados, su propia fe en el poder sanador de Dios se fortalecía. Cuando acompañaba a personas en situaciones desesperadas, su propia esperanza se consolidaba. Esta dinámica espiritual sigue operando hoy en día. Cuando nos dedicamos sinceramente a orar por las necesidades de otros, especialmente de aquellos que están pasando por situaciones más difíciles que las nuestras, algo extraordinario sucede en nuestro interior. Nuestros propios problemas comienzan a verse desde una perspectiva diferente. No es que se vuelvan menos reales o menos importantes, pero sí se ubican dentro de un contexto más amplio que nos ayuda a enfrentarlos con mayor serenidad y sabiduría. Los testimonios de milagros atribuidos a la intercesión de San Judas Tadeo a lo largo de los siglos son innumerables, pero algunos de ellos destacan especialmente por la manera extraordinaria en que ilustran el poder de su intercesión en situaciones humanamente imposibles. Uno de los casos más documentados ocurrió en la Ciudad de México en el año 1995, cuando María Elena Rodríguez, una madre de familia de 42 años, recibió un diagnóstico médico que cambió completamente su vida.
Los doctores del Hospital General le informaron que tenía un tumor cerebral maligno en estado avanzado, ubicado en una zona tan delicada que cualquier intervención quirúrgica resultaría fatal. Le dieron apenas 3 meses de vida. María Elena era una mujer trabajadora que se desempeñaba como secretaria en una oficina gubernamental. Tenía 3 hijos adolescentes y un esposo que trabajaba como mecánico. Su familia no era particularmente religiosa, asistían a misa ocasionalmente en las grandes festividades, pero no tenían una vida de oración activa. Sin embargo, cuando llegó este diagnóstico devastador, algo despertó en el corazón de María Elena. Una vecina anciana, doña Carmen, le habló sobre San Judas Tadeo y le regaló una pequeña estampa del santo. Cuando ya no hay esperanza humana, le dijo la anciana, ahí es donde San Judas Tadeo muestra su poder. María Elena comenzó a orar a San Judas Tadeo con una intensidad que ella misma no sabía que poseía. Cada mañana, antes de que su familia despertara, se levantaba a las 5 de la madrugada y se arrodillaba frente a la pequeña imagen del santo. No tenía oraciones elaboradas o novenas complicadas. Simplemente le hablaba desde el corazón, como a un amigo cercano. Le contaba sobre sus miedos, sobre su dolor al pensar que no vería crecer a sus hijos, sobre la angustia de dejar a su esposo solo. Pero también le expresaba su confianza de que él podía interceder ante Dios por un milagro. Los primeros 2 meses fueron especialmente duros. Los síntomas del tumor se intensificaron, dolores de cabeza severos, pérdida de equilibrio, episodios de confusión mental. Los médicos le sugirieron tratamientos paliativos para hacer más llevaderos sus últimos días. Su esposo, desesperado, comenzó a hacer arreglos para el futuro de sus hijos. Pero María Elena seguía orando con la misma intensidad y gradualmente, toda su familia se unió a esta oración. Sus hijos adolescentes, que inicialmente veían con escepticismo las oraciones de su madre, comenzaron a acompañarla en sus momentos de oración matutina. Al final del segundo mes, algo extraordinario comenzó a suceder. María Elena empezó a experimentar una paz interior que no podía explicar. No era que los síntomas físicos hubieran desaparecido, pero había una serenidad profunda que la acompañaba constantemente. Se sentía sostenida por una fuerza que no provenía de ella misma. Al mismo tiempo, comenzó a tener sueños muy vívidos donde veía a un hombre de barba oscura y mirada compasiva que le sonreía y le decía, «Todo va a estar bien, hija mía». El milagro se produjo durante la 3ª semana del 3er mes. María Elena había ido al hospital para un control rutinario, esperando que los médicos confirmaran el deterioro progresivo de su condición. Sin embargo, cuando el neurólogo revisó las nuevas tomografías, su expresión cambió completamente. Llamó a otros colegas para que revisaran las imágenes. Después de varias horas de consultas y estudios adicionales, el médico se acercó a María Elena con una expresión de asombro total. «Señora Rodríguez», le dijo, «no tengo una explicación médica para lo que estoy viendo. El tumor ha desaparecido completamente. No hay rastro alguno de células malignas en su cerebro». Los médicos realizaron estudios adicionales durante las siguientes semanas para asegurarse de que no había error en el diagnóstico. Todos los exámenes confirmaron lo mismo, el tumor había desaparecido sin dejar secuela alguna. María Elena no había recibido ningún tratamiento médico, no había tomado medicamentos especiales, no había seguido dietas particulares. Lo único que había hecho diferente era orar constantemente a San Judas Tadeo. La transformación en la vida de María Elena y su familia fue total. No solo había recuperado su salud física, sino que toda la familia había descubierto una dimensión espiritual que antes no conocían. Comenzaron a asistir regularmente a misa, se involucraron en actividades parroquiales, y María Elena se convirtió en una testimoniante activa del poder de intercesión de San Judas Tadeo. Han pasado más de 25 años desde aquel milagro, y María Elena sigue completamente sana. Pudo ver a sus hijos graduarse, casarse, y ahora disfruta de sus nietos. Otro testimonio extraordinario ocurrió en Buenos Aires, Argentina, en el año 2003. Carlos Mendoza era un ingeniero civil de 35 años que había construido una empresa constructora próspera junto con su hermano menor.
Sin embargo, una serie de decisiones empresariales desafortunadas y la crisis económica que golpeó al país llevaron a la empresa familiar a la bancarrota total. No solo perdieron todos sus bienes materiales, sino que quedaron endeudados por una suma equivalente a varios millones de dólares. Los bancos ejecutaron todas sus propiedades, incluyendo sus casas familiares, y tanto Carlos como su hermano enfrentaban la posibilidad real de ir a prisión por las deudas contraídas. La situación se volvió aún más desesperante cuando la esposa de Carlos, Ana María, fue diagnosticada con una depresión severa que la llevó a ser hospitalizada. Sus dos hijos pequeños, de 8 y 10 años, tuvieron que irse a vivir temporalmente con los abuelos maternos. Carlos se encontró completamente solo, sin dinero, sin casa, sin trabajo, y con su esposa internada en una clínica psiquiátrica. Los abogados le dijeron claramente que no había salida legal para su situación. La única opción era declararse en quiebra personal y enfrentar varios años de cárcel. Fue en este momento de desesperación total cuando Carlos recordó algo que su abuela le había dicho años atrás. Ella, que era una devota de San Judas Tadeo, siempre le decía: cuando llegue el día en que sientas que no hay salida, acuérdate de San Judas Tadeo. Él es el santo de los casos imposibles, y no hay caso más imposible que el que no tiene esperanza humana. Carlos, que se consideraba un hombre racional y que nunca había sido particularmente religioso, decidió que no tenía nada que perder. Compró una pequeña imagen de San Judas Tadeo y comenzó a orarle con una desesperación total. Sus oraciones no eran elaboradas ni seguían fórmulas tradicionales. Eran el grito desesperado de un hombre que había tocado fondo. Le hablaba a San Judas Tadeo sobre su vergüenza por haber fallado como esposo y padre, sobre su terror a ir a la cárcel, sobre su angustia al ver a su esposa destruida psicológicamente, sobre su impotencia para ayudar a sus hijos pequeños que no entendían por qué su mundo se había desmoronado. Pero en medio de esta desesperación, algo extraordinario comenzó a suceder. Carlos empezó a experimentar momentos de claridad mental donde podía pensar en posibles soluciones que antes no había considerado. El primer cambio notable ocurrió cuando Carlos tuvo la idea de contactar a un antiguo compañero de universidad que trabajaba en el extranjero. Este amigo, al enterarse de la situación, le ofreció un trabajo como consultor en un proyecto de construcción en Chile. El salario no era extraordinario, pero era suficiente para comenzar a reconstruir su vida. Más importante aún, este trabajo le daría tiempo para desarrollar un plan para resolver gradualmente sus deudas. Simultáneamente, Ana María comenzó a mostrar signos de recuperación. Los psiquiatras no podían explicar la rapidez de su mejoría, considerando la severidad de su depresión inicial. Ella misma comenzó a orar a San Judas Tadeo, y experimentó lo que describía como una paz interior que le permitía enfrentar la situación familiar con una fortaleza que no sabía que tenía. El milagro mayor se produjo 6 meses después, cuando Carlos recibió una llamada inesperada de un empresario español que había oído hablar de su experiencia y reputación profesional antes de la crisis. Este empresario le propuso asociarse en un proyecto de desarrollo inmobiliario que requería exactamente la experiencia técnica que Carlos poseía. Las condiciones de la sociedad eran extraordinariamente favorables. Carlos recibiría un porcentaje significativo de las ganancias sin necesidad de inversión inicial, y el contrato incluía un adelanto suficiente para comenzar a pagar sus deudas más urgentes. Durante los siguientes 3 años, Carlos trabajó incansablemente en este proyecto, que resultó ser extraordinariamente exitoso. No solo pudo pagar todas sus deudas, sino que logró reconstruir su patrimonio familiar y establecer una nueva empresa constructora. Su esposa se recuperó completamente y regresó a trabajar como psicóloga, especializándose precisamente en ayudar a familias que enfrentaban crisis económicas severas. Sus hijos, que habían vivido la experiencia traumática de ver a su familia desmoronarse, crecieron con una comprensión profunda del valor de la familia y de la importancia de la fe en momentos difíciles. Carlos y Ana María atribuyen completamente esta transformación extraordinaria a la intercesión de San Judas Tadeo. Desde entonces, han mantenido una devoción constante al santo y han ayudado económicamente a docenas de familias que enfrentan crisis similares. Carlos ha establecido una fundación que proporciona asesoría legal y financiera gratuita a personas que enfrentan bancarrota, y Ana María ofrece terapia psicológica sin costo a familias en crisis.
Un tercer testimonio que ilustra de manera extraordinaria el poder de intercesión de San Judas Tadeo ocurrió en Madrid, España, en el año 2010. Pilar Martínez era una mujer de 28 años que había luchado durante más de 10 años contra la infertilidad. Ella y su esposo, Miguel, habían intentado todos los tratamientos médicos disponibles: fertilización in vitro, inseminación artificial, tratamientos hormonales, cirugías correctivas. Habían gastado todos sus ahorros y se habían endeudado significativamente en este proceso. Los médicos finalmente les dijeron que era médicamente imposible que Pilar pudiera concebir debido a múltiples factores que hacían que su caso fuera particularmente complejo. La pareja había considerado la adopción, pero los procesos legales eran extremadamente largos y costosos, y su situación económica, debilitada por años de tratamientos médicos, no era favorable para ser aprobados como padres adoptivos. Pilar cayó en una depresión profunda que afectó su matrimonio y su capacidad para funcionar normalmente en su trabajo como maestra de escuela primaria. Miguel, por su parte, se sumergió en el trabajo como una forma de escapar del dolor constante de la infertilidad. La situación llegó a un punto crítico cuando Pilar sufrió un colapso emocional durante una clase y tuvo que ser hospitalizada. Los psiquiatras le diagnosticaron una depresión mayor con tendencias suicidas. Miguel se encontró enfrentando la posibilidad real de perder no solo la esperanza de tener hijos, sino también a su esposa. Fue durante este periodo de crisis total cuando la hermana de Pilar, Esperanza, le habló sobre San Judas Tadeo. Esperanza, que era religiosa carmelita, le contó a Pilar sobre numerosos casos de mujeres que habían concebido después de orar con fe a San Judas Tadeo. Al principio, Pilar rechazó estas sugerencias. Se sentía abandonada por Dios y no tenía fe en que las oraciones pudieran cambiar su situación médica. Sin embargo, en su desesperación total, finalmente accedió a intentarlo. Esperanza le enseñó la novena tradicional a San Judas Tadeo y le regaló una medalla del santo que había sido bendecida en el santuario de San Judas Tadeo en Roma. Pilar comenzó a rezar la novena con una mezcla de desesperación y escepticismo. Las primeras semanas no experimentó ningún cambio significativo, ni físico ni emocional. Sin embargo, gradualmente comenzó a notar que los momentos de oración le proporcionaban una paz temporal que no había experimentado en años. Esta paz no eliminaba su dolor, pero le daba la fuerza suficiente para continuar funcionando día a día. Miguel, al ver el efecto positivo que la oración tenía en el estado emocional de su esposa, decidió unirse a ella en la novena, aunque él también tenía dudas sobre la eficacia de la oración. Juntos comenzaron a orar todas las noches, no solo pidiendo el milagro de la concepción, sino también pidiendo la gracia de aceptar la voluntad de Dios, cualquiera que fuera. Después de 3 meses de oración constante, Pilar comenzó a experimentar cambios físicos sutiles que inicialmente atribuyó al estrés o a los medicamentos antidepresivos que estaba tomando. Sin embargo, cuando estos síntomas persistieron, decidió consultar con su médico. Los exámenes revelaron algo que los médicos consideraron médicamente imposible: Pilar estaba embarazada. El ginecólogo que había tratado a Pilar durante años no podía creer los resultados. Ordenó múltiples exámenes para confirmar el embarazo y para monitorear la salud del bebé, esperando complicaciones debido a la historia médica de Pilar. Sin embargo, todos los exámenes mostraron un embarazo completamente normal y saludable. Los médicos no tenían explicación médica para este embarazo, considerando las múltiples condiciones que habían hecho imposible la concepción durante más de una década. El embarazo de Pilar transcurrió sin complicaciones, y 9 meses después dio a luz a una niña completamente sana a quien llamaron Esperanza, en honor a la hermana que había introducido a San Judas Tadeo en sus vidas. Pero los milagros no terminaron ahí. 2 años después, para asombro total de los médicos, Pilar concibió naturalmente por segunda vez, dando a luz a un niño sano al que llamaron Judas, en honor al santo que había intercedido por su familia. Los médicos que habían tratado a Pilar durante años documentaron cuidadosamente su caso, considerándolo médicamente inexplicable. Las condiciones físicas que habían impedido la concepción durante más de 10 años no habían cambiado desde el punto de vista médico, pero de alguna manera ya no representaban un obstáculo para el embarazo.
Pilar y Miguel mantienen una devoción profunda a San Judas Tadeo y han compartido su testimonio con cientos de parejas que enfrentan problemas de infertilidad. Estos testimonios extraordinarios nos llevan naturalmente a considerar las prácticas espirituales concretas que San Judas Tadeo nos enseña para enfrentar nuestras propias situaciones difíciles. La primera y más fundamental de estas prácticas es la novena tradicional a San Judas Tadeo, que debe ser realizada con fe auténtica y corazón humilde. Esta novena no es simplemente una repetición mecánica de oraciones, sino un proceso de 9 días de profundización gradual en nuestra relación con Dios a través de la intercesión del Santo. La novena tradicionalmente comienza con una preparación interior donde reconocemos nuestra necesidad de ayuda divina y nuestra confianza en la intercesión de San Judas Tadeo. Cada día de la novena debe incluir un tiempo significativo de oración personal, no solo recitando las oraciones tradicionales, sino también compartiendo con el santo nuestras preocupaciones más profundas, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Es importante crear un ambiente propicio para esta oración, un lugar tranquilo, una imagen o estatua de San Judas Tadeo, una vela encendida que simbolice nuestra fe ardiente. Durante cada día de la novena, es fundamental que dediquemos tiempo no solo a pedir, sino también a escuchar. San Judas Tadeo a menudo nos comunica su intercesión no a través de voces audibles o visiones extraordinarias, sino a través de inspiraciones internas, ideas que surgen durante la oración, encuentros inesperados con personas que nos pueden ayudar, oportunidades que aparecen de manera aparentemente casual. Por esto es importante mantener el corazón y la mente abiertos durante todo el proceso de la novena. La segunda práctica espiritual fundamental es la oración diaria personal a San Judas Tadeo, más allá de los periodos específicos de novena. Esta oración diaria debe convertirse en una conversación constante con el santo, compartiendo con él no solo nuestras grandes preocupaciones, sino también los pequeños desafíos cotidianos. San Judas Tadeo se interesa tanto por nuestras crisis mayores como por nuestras dificultades menores, y su intercesión puede manifestarse tanto en milagros extraordinarios como en las pequeñas gracias que hacen más llevadera nuestra vida diaria. Esta oración diaria es especialmente poderosa cuando se realiza en las primeras horas de la mañana, antes de que comencemos nuestras actividades cotidianas. Al comenzar cada día encomendándonos a la intercesión de San Judas Tadeo, establecemos una actitud espiritual que nos acompañará durante todas las horas siguientes. Cuando enfrentamos dificultades durante el día, podemos recurrir mentalmente a esta oración matutina, recordando que hemos colocado nuestra jornada bajo la protección del Santo. La tercera práctica espiritual que San Judas Tadeo nos enseña es el uso devoto de objetos bendecidos relacionados con él, medallas, estampas, imágenes, reliquias. Estos objetos no tienen poder mágico en sí mismos, pero sirven como recordatorios constantes de nuestra confianza en la intercesión del Santo y como puntos focales para nuestra oración. Una medalla de San Judas Tadeo llevada con fe puede convertirse en una fuente constante de fortaleza espiritual, especialmente en momentos de tentación, miedo o desaliento. Es importante que estos objetos sean bendecidos por un sacerdote, lo que establece una conexión sacramental especial con la intercesión del Santo. Muchos devotos de San Judas Tadeo han experimentado gracias extraordinarias a través del uso devoto de medallas u otros objetos bendecidos. No se trata de superstición, sino de fe auténtica que reconoce que Dios puede usar medios materiales para comunicar gracias espirituales. La cuarta práctica espiritual fundamental es la visita devota a santuarios o iglesias dedicadas a San Judas Tadeo. Estos lugares sagrados, donde miles de personas han orado con fe durante décadas o siglos, poseen una atmósfera espiritual especial que facilita la oración profunda y la experiencia de la presencia divina. Cuando es posible, realizar una peregrinación a uno de estos santuarios puede ser una experiencia transformadora que fortalece extraordinariamente nuestra devoción al Santo. Durante estas visitas, es importante dedicar tiempo significativo a la oración silenciosa frente a la imagen principal del Santo. Muchos devotos han experimentado gracias extraordinarias durante estos momentos de oración silenciosa en los santuarios. También es recomendable participar en las celebraciones litúrgicas que se realizan en honor a San Judas Tadeo, especialmente en su fiesta el 28 de octubre, cuando la intercesión del santo parece manifestarse con particular intensidad. La quinta práctica espiritual que San Judas Tadeo nos enseña es la importancia de hacer promesas o compromisos espirituales como expresión de nuestra fe y gratitud.
Estas promesas no deben ser vistas como pagos por los favores recibidos, sino como expresiones auténticas de nuestro amor y gratitud hacia el Santo que ha intercedido por nosotros. Las promesas pueden incluir obras de caridad, oraciones adicionales por otros necesitados, visitas a santuarios, o cualquier acto que exprese nuestra gratitud y fortalezca nuestra vida espiritual. Es fundamental que las promesas que hacemos sean realistas y que podamos cumplirlas genuinamente. San Judas Tadeo prefiere promesas sencillas pero cumplidas fielmente que compromisos grandiosos que no podemos sostener. Una promesa sencilla, como rezar diariamente por otras personas que enfrentan dificultades, puede ser mucho más valiosa espiritualmente que una promesa extraordinaria que después no podemos cumplir. La sexta práctica espiritual fundamental es la intercesión constante por otros que enfrentan situaciones difíciles. San Judas Tadeo nos enseña que nuestra propia experiencia del sufrimiento debe convertirse en una fuente de compasión activa hacia otros que sufren. Cuando oramos por las necesidades de otros, especialmente de aquellos que están en situaciones más desesperadas que las nuestras, abrimos canales de gracia que benefician tanto a las personas por las que oramos como a nosotros mismos. Esta intercesión por otros puede tomar muchas formas: oración diaria por personas específicas que conocemos y que enfrentan dificultades, participación en grupos de oración que se dedican a interceder por casos difíciles, apoyo material y emocional a familias en crisis. San Judas Tadeo nos muestra que la verdadera devoción no se limita a pedir por nuestras propias necesidades, sino que se extiende naturalmente hacia el servicio amoroso a otros necesitados. En nuestro mundo contemporáneo, caracterizado por la ansiedad generalizada, la depresión epidémica, las crisis económicas recurrentes y la sensación constante de incertidumbre, las enseñanzas y la intercesión de San Judas Tadeo adquieren una relevancia extraordinaria. Las situaciones que él enfrentó durante su ministerio apostólico tienen paralelos sorprendentes con los desafíos que enfrentamos hoy en día. La hostilidad hacia los valores cristianos, la sensación de que las fuerzas del mal parecen prevalecer, la experiencia de soledad en medio de multitudes, la dificultad para encontrar esperanza en medio de circunstancias adversas, todos estos elementos que caracterizaron el mundo del siglo I se repiten de manera notable en nuestro siglo XXI. Las personas que sufren de ansiedad crónica encuentran en San Judas Tadeo un intercesor que comprende íntimamente lo que significa vivir en incertidumbre constante. Durante su ministerio en tierras paganas, él nunca sabía si cada día sería el último, si cada predicación lo llevaría a la muerte, si cada comunidad que evangelizaba lo recibiría o lo rechazaría violentamente. Sin embargo, desarrolló una paz interior que le permitía funcionar con efectividad extraordinaria en medio de esta incertidumbre constante. Esta misma paz está disponible para nosotros a través de su intercesión. Las familias que enfrentan crisis económicas severas, desempleo prolongado, pérdida de hogares o bancarrota, encuentran en San Judas Tadeo un intercesor que conoce lo que significa no tener donde recostar la cabeza, depender completamente de la providencia divina para el sustento diario, enfrentar la hostilidad de aquellos que tienen poder económico y político. Su intercesión ha demostrado ser especialmente poderosa en abrir puertas laborales inesperadas, en proporcionar oportunidades económicas que surgen de manera aparentemente casual, en dar la sabiduría necesaria para tomar decisiones financieras correctas en medio de circunstancias difíciles. Para aquellos que enfrentan diagnósticos médicos devastadores, enfermedades crónicas o situaciones de salud que parecen no tener esperanza médica, San Judas Tadeo ofrece una intercesión basada en su experiencia personal con el poder sanador de Cristo. Durante su ministerio apostólico, él fue testigo de curaciones que desafiaban toda lógica médica de su época, y aprendió que el poder divino puede manifestarse tanto en curaciones físicas milagrosas como en la gracia extraordinaria para enfrentar la enfermedad con dignidad y paz. Las personas que luchan contra la depresión, la desesperanza o pensamientos suicidas encuentran en San Judas Tadeo un intercesor que comprende las profundidades del sufrimiento humano. Él acompañó a Cristo durante su agonía en el huerto de Getsemaní, fue testigo de la aparente derrota total en el Calvario, experimentó la confusión y el miedo después de la crucifixión. Pero también fue testigo de la resurrección, experimentó la transformación total que el poder divino puede obrar en las situaciones más desesperadas. Su intercesión proporciona no solo alivio del sufrimiento psicológico, sino también una esperanza sobrenatural que trasciende las circunstancias externas.
Los matrimonios en crisis, las familias fragmentadas, los padres que han perdido la comunicación con sus hijos, encuentran en San Judas Tadeo un intercesor que conoce íntimamente el valor de las relaciones familiares. Su propia experiencia de pertenecer a la familia extendida de Jesús, de mantener vínculos familiares fuertes a pesar de las persecuciones y las separaciones geográficas, de construir comunidades que funcionaban como familias espirituales, lo convierte en un intercesor poderoso para todas las situaciones que amenazan la unidad familiar. La juventud contemporánea, que enfrenta presiones académicas extraordinarias, incertidumbre sobre el futuro, bombardeo constante de mensajes contradictorios sobre valores y propósito de vida, encuentra en San Judas Tadeo un modelo de joven que supo discernir su vocación en medio de circunstancias confusas, que tuvo el coraje de seguir sus convicciones más profundas a pesar de la oposición del mundo que lo rodeaba, que encontró su identidad no en el éxito mundano sino en el servicio a otros. Mientras contemplamos la figura extraordinaria de San Judas Tadeo y reflexionamos sobre las 7 prácticas espirituales que él nos ha revelado para proteger nuestro espíritu en tiempos difíciles, es importante reconocer que no se trata simplemente de técnicas o métodos que podemos aplicar mecánicamente para obtener resultados deseados. Se trata de un camino de transformación espiritual profunda que requiere compromiso auténtico, paciencia, y sobre todo, fe genuina en el poder de la intercesión divina. La vida de San Judas Tadeo nos enseña que las situaciones más desesperadas a menudo se convierten en las oportunidades más extraordinarias para experimentar el poder transformador de Dios. Su ministerio en tierras hostiles, su fidelidad en medio de persecuciones, su paz interior en circunstancias que habrían quebrado a personas menos preparadas espiritualmente, todo esto nos muestra que existe una dimensión de la existencia humana que trasciende las limitaciones aparentes de nuestras circunstancias externas. Cuando aplicamos en nuestra vida las prácticas espirituales que San Judas Tadeo nos enseña, no solo estamos buscando soluciones a nuestros problemas inmediatos, sino que estamos entrando en un proceso de crecimiento espiritual que nos transforma desde dentro. La novena diaria, la oración personal constante, el uso devoto de objetos bendecidos, las visitas a lugares sagrados, las promesas de gratitud, la intercesión por otros. Todas estas prácticas trabajan juntas para crear en nosotros una nueva manera de relacionarnos con Dios, con nosotros mismos y con las circunstancias de nuestra vida. Es importante entender que San Judas Tadeo no nos promete que la vida será fácil o que todos nuestros problemas desaparecerán mágicamente. Lo que nos promete es algo mucho más profundo y valioso, la gracia para enfrentar cualquier situación con fortaleza sobrenatural, la sabiduría para tomar decisiones correctas en medio de circunstancias difíciles, la paz interior que trasciende las turbulencias externas y sobre todo, la esperanza inquebrantable de que Dios siempre puede sacar bien del mal, luz de las tinieblas, vida de la muerte. Los testimonios extraordinarios que hemos contemplado no son excepciones aisladas, sino ejemplos representativos de lo que sucede cuando las personas se acercan a San Judas Tadeo con fe auténtica y corazón humilde. En cada caso, vemos el mismo patrón: situaciones humanamente imposibles, fe desesperada pero genuina, oración perseverante y finalmente, intervenciones divinas que trascienden toda explicación natural. Pero lo más importante es que en cada caso, las personas no solo recibieron la solución a sus problemas inmediatos, sino que experimentaron una transformación espiritual profunda que cambió para siempre su manera de entender la vida, el sufrimiento y el poder del amor divino. Esta transformación espiritual es el verdadero milagro que San Judas Tadeo obra en nuestras vidas. Cuando comenzamos a orar a Él en medio de nuestras dificultades, iniciamos un proceso que nos lleva mucho más allá de la simple resolución de problemas externos. Entramos en una escuela de sabiduría espiritual donde aprendemos verdades profundas sobre la naturaleza de la existencia humana, sobre el propósito del sufrimiento, sobre el poder del amor divino, sobre nuestra propia capacidad de crecimiento y transformación. San Judas Tadeo nos enseña que no somos víctimas pasivas de nuestras circunstancias, sino colaboradores activos con la gracia divina en la transformación de nuestras situaciones difíciles. Cuando oramos con fe auténtica, cuando perseveramos en la oración a pesar de las dificultades aparentes, cuando mantenemos la esperanza en medio de la oscuridad, estamos participando activamente en el proceso de creación de milagros. No somos simplemente receptores pasivos de la ayuda divina, sino co-creadores con Dios de nuevas realidades que trascienden las limitaciones aparentes de nuestras circunstancias.
Esta comprensión profunda de nuestra participación activa en el proceso de transformación espiritual nos libera de la mentalidad de víctimas que a menudo nos paraliza cuando enfrentamos dificultades. En lugar de preguntarnos ¿por qué me está pasando esto a mí?, aprendemos a preguntarnos cómo puedo usar esta situación para crecer espiritualmente y para colaborar con Dios en la creación de algo mejor. Este cambio de perspectiva, que San Judas Tadeo nos enseña a través de su ejemplo y su intercesión, es revolucionario en sus implicaciones para nuestra manera de vivir. Al final de este recorrido por la vida, las enseñanzas, los milagros y las prácticas espirituales de San Judas Tadeo, es importante reconocer que hemos tocado apenas la superficie de un misterio espiritual profundo que continúa desarrollándose en nuestros días. Cada persona que se acerca con fe a este santo extraordinario descubre dimensiones nuevas de su intercesión, experimenta manifestaciones únicas de su poder, y contribuye con su propio testimonio al crecimiento de la devoción que ha consolado a millones de personas durante casi 2000 años. San Judas Tadeo continúa siendo hoy, en pleno siglo XXI, el mismo intercesor poderoso que fue durante su ministerio apostólico en el siglo I. Las circunstancias externas han cambiado dramáticamente, pero la naturaleza fundamental del sufrimiento humano y la necesidad universal de esperanza sobrenatural permanecen constantes. Las 7 prácticas espirituales que Él nos ha revelado no son reliquias del pasado, sino herramientas vivientes para la transformación espiritual que mantienen toda su efectividad en nuestros tiempos contemporáneos. Que San Judas Tadeo, el apóstol de las causas imposibles, interceda por cada persona que ha escuchado estas palabras, por cada familia que enfrenta dificultades, por cada corazón que busca esperanza en medio de la oscuridad. Que su ejemplo de fe inquebrantable inspire nuestros propios pasos en el camino espiritual, que su intercesión poderosa abra puertas que parecen cerradas, que su amor compasivo nos acompañe en cada momento de dificultad. Y que todos nosotros, fortalecidos por su intercesión y transformados por su ejemplo, nos convirtamos a su vez en instrumentos de esperanza y consolación para otros que enfrentan sus propias causas imposibles. Amén.